Martes 14 de septiembre. Misión cumplida. En comparación con cualquier ciudad o pueblo de Israel, Nínive es una ciudad enorme. Es una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Jonás 3:3. Vamos a leer Jonás 3, 1 al 10. ¿Cuál es la respuesta de este lugar malvado? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia en nuestros esfuerzos para dar testimonio a los demás? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá, y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Mientras camina por la ciudad, Jonás proclama el mensaje de Dios: De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3:4. El mensaje va directo al grano. Aunque no se brinda detalles, queda en claro que el mensaje llega a oídos receptivos, y la gente de Nínive, en forma colectiva, cree en las palabras de advertencia de Jonás. De una manera típica del cercano oriente, el rey de Nínive proclama un decreto para demostrar un cambio de corazón. Todos, incluso los animales, tienen que ayunar y afligirse. El rey desciende de su trono y se sienta sobre el polvo, un acto simbólico muy importante. Vamos a leer Jonás 3, 6 al 9. Y a compararlo con Jeremías 25:5, Ezequiel 14:6 y Apocalipsis 2:5. ¿Qué elementos abarca el discurso del rey que muestran que él comprende de qué se trata el verdadero arrepentimiento? Jonás 3, 6 al 9. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Jeremías 25:5. Cuando decían: Volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Ezequiel 14:6. Por tanto, di a la casa de Israel: Así dice Jehová el Señor: Convertíos, y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El sermón fue breve, al grano, pero lleno de teología correcta con respecto al verdadero arrepentimiento. Mientras Jonás predicaba, el Espíritu Santo debió haber estado trabajando arduamente
en el corazón de los ninivitas. Los ninivitas no contaban con todas las historias de la tierna conducción de Dios que tuvieron los israelitas. Sin embargo, le respondieron de manera positiva. Por cierto, dicen, confiemos en la misericordia de Dios, no en nuestros propios logros. Apoyémonos completamente en su bondad y su gracia. Aunque parezca extraño, Jonás, que ha experimentado personalmente la gracia de Dios, aparentemente piensa que la gracia de Dios es algo tan exclusivo que solo algunos pueden tener la oportunidad de descansar en ella. ¿Por qué el arrepentimiento es una parte tan esencial de la experiencia cristiana? ¿Qué significa verdaderamente arrepentirnos de nuestros pecados, especialmente los pecados que cometemos una y otra vez? En el libro Mensajes Selectos tomo 1, página 446 y 447, dice lo siguiente: no presente nadie la idea de que el hombre tiene poco o nada que hacer en la gran obra de vencer, pues Dios no hace nada para el hombre sin su cooperación. Los esfuerzos del hombre solo no son nada, sino inutilidad. Pero la cooperación con Cristo significa victoria. Por nosotros mismos no tenemos poder para arrepentirnos del pecado. A menos que aceptemos la ayuda divina, no podemos dar el primer paso hacia el Salvador. Fin de la cita. Martes, 14 de septiembre. Misión cumplida. Podemos imaginar la expresión del rostro del profeta Jonás cuando proclamaba su mensaje, que era corto, pero directo y fuerte. Su predicación no era larga, no fue adornada con historias extraordinarias ni sentimentales. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Punto. Estaba tan lleno de la gracia de Dios y del Espíritu de Dios que todos los que iban oyendo quedaban impactados, convencidos de pecado. Además, se encargaban de correr la voz hasta que la noticia llegó a oídos del rey. El rey no hizo como cualquiera de nosotros hubiera esperado. Era un rey pagano, tenía sobrada soberbia en su alma. Sin embargo, no podemos dimensionar la obra del Espíritu de Dios para preparar los corazones con el fin de que estén apercibidos al llamado de Dios. Jonás cumplió su misión con paso firme y con voz potente. Obvio, sospechaba, intuía que Nínive se iba a arrepentir. Sin embargo, no era ese su deseo, y esto es triste. Él mismo había sido objeto de la gran misericordia de Dios. Dios no lo trató como merecían sus pecados. Lo libró de una muerte segura y además que se merecía, pero creyó que de alguna manera tenía más méritos que los ninivitas para que Dios a él le tuviera misericordia, pero a los ninivitas no. Después de todo, él era un profeta y además un descendiente del propio Abraham, y por ello heredero de las promesas hechas a Israel. Dios debía obrar con gracia para con él. Sin embargo, seguro no debería ser así con estos paganos perversos y crueles. Ese es el peligro de sentirnos exclusivos, y es un peligro muy grande. La gracia de Dios no hace acepción de personas. Su misericordia se extiende hasta el último y más indigno rincón de este caído planeta, porque sabe que ninguno de nosotros merece su misericordia, pero todos la necesitamos con urgencia. Jonás capítulo 3, versos 6 al 10. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales,
bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ezequiel 14:6. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. A la vista y bajo el análisis de un especialista en homilética, el sermón de Jonás no pasaría la prueba. Sería un sermón deficiente, demasiado escueto, demasiado directo, con aparentemente cero empatía y aparentemente cero tacto. Pero Dios sabe cómo hace las cosas, cómo las permite, porque sabe cuál es su audiencia. Dios permitió que Jonás predicara con su temperamento, con su mensaje, con su forma de expresarse, porque conocía a Nínive y sabía precisamente cuál era el mensaje que ellos necesitaban para despertar. Jonás cumplió su misión y la ciudad acepta el llamado del Espíritu Santo. La obra de Dios a través de su profeta estaba hecha con respecto a Nínive. Habían sido amonestados, estremecidos y despertados. Veían su pecado y aborrecían su maldad. Buscaron a Dios de manera sincera y éste los recibió con los brazos bien abiertos. Pero la misión de Jonás con respecto a sí mismo aún estaba incompleta. El profeta no quería aceptar que el gozo de Dios no es castigar, destruir o ajusticiar al pecador, sino redimirlo. Esto debe llamar nuestra atención, porque como en el caso de Jonás, y como decía Pablo, podemos tener la desdicha de ser heraldos para la salvación de otros y nosotros mismos ser reprobados o estar perdidos. Ahora, cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, no quiere decir que algo en Dios cambió, porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Lo que quiere decir es que las circunstancias cambiaron, la desobediencia cambió, y si los desobedientes se arrepienten, el amor de Dios los cubre, pero si los desobedientes no se arrepienten, la justicia de Dios los visita. En los dos casos, sea que el pecador permanezca en el pecado, o sea que el pecador se arrepienta, Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Si el pecador se arrepiente, Dios lo trata con amor y le imputa su justicia. Pero si el pecador no se arrepiente y se empecina en su pecado, Dios lo trata con amor, pero aplica su justicia ejecutiva al pecado y al pecador. El libro El Camino a Cristo, página 40, nos dice: una vez que el pecado amortiguó la percepción moral, el que obra mal no discierne los defectos de su carácter ni comprende la enormidad del mal que ha cometido, y a menos que ceda al poder convincente del Espíritu Santo, permanecerá parcialmente ciego con respecto a su pecado. Sus confesiones no son sinceras, ni provienen del corazón. Cada vez que reconoce su maldad, añade una disculpa de su conducta al declarar que si no hubiese sido por ciertas circunstancias, no habría hecho esto o aquello que se le reprocha. Fin de la cita.